Vamos a tener un mensaje hoy que se llama predestinación o libre albedrío. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Predestinación o libre albedrío. Hoy va a ser una plática diferente porque habitualmente tenemos mensajes de exhortación, pero este más bien es un tema teológico, doctrinal, que se ha prestado a gran controversia y es un punto muy importante por aclarar. Ha causado polémica desde hace siglos. Unos creen en el libre albedrío, otros creen en la predestinación divina. Y creo que vale la pena poner puntos en claro. En la Biblia no hay contradicciones. Estas son solamente aparentes, pero todas se pueden aclarar haciendo un cuidadoso análisis e interpretación correcta de los textos, una buena exégesis y hermenéutica, analizando el contexto global de la Biblia y auxiliándonos también en el idioma original en el que fueron escritos los pasajes. Y eso trataré de hacer en esta ocasión para aclarar este punto tan controvertido. Y en este caso vamos a tener que recurrir incluso a hechos históricos. A ver por qué algunas personas creen en la predestinación y otras en el libre albedrío. Algunos pasajes de la Biblia parecen afirmar que existe la predestinación de Dios para que algunas personas sean salvas y por lo tanto para que otras se pierdan. Y hay otros pasajes que dicen que sí existe el libre albedrío y que cada quien decide por la salvación o la rechaza. Pero que, dicho de otro modo, que Dios sí concede a cada uno la oportunidad de salvarse y que cada quien decide qué hace con esa oportunidad. Quiero que veamos un ejemplo de dos pasajes aparentemente que se contradicen. Romanos 8, 29 a 30. Y hago énfasis en el término aparentemente se contradicen, porque no hay tal contradicción. Dice así en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, Dios obviamente, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué parece indicar aquí? Que Dios sí predestina. De antemano elige, escoge quiénes se salvarán y por lo tanto quiénes no. O sea, se perderán. Y que el ser humano, por lo tanto, no tiene libre elección, no tiene oportunidad ni de derecho de decidir absolutamente nada sobre su futuro eterno. Pero por otro lado tenemos otro pasaje que parece decir algo completamente opuesto. Vamos a 1 Timoteo 2, 3 y 4, por favor. Dice, porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que algunos hombres sean salvos, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De manera que quiere que todos sean, pero no quiere a su vez. ¿Es acaso un Dios contradictorio? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar por aclarar las cosas, ¿no? Porque tampoco la Biblia es contradictoria. Aquí en este pasaje se ve claramente que Dios destina a todos para salvación, que quiere que todas las personas sean salvas y que a todas se les da la oportunidad y que le corresponde ya a cada persona decidir qué hacer con esa oportunidad que el Señor le brinda. ¿No lo entienden así, hermanos? ¿Sí? Bien.
O sea que este último pasaje respalda el libre albedrío. Hagamos un análisis serio para aclarar esta aparente contradicción y veremos claramente que esta no existe. Personalmente yo creo en el libre albedrío. Yo creo en el libre albedrío. No creo en la predestinación tal como lo entienden algunos. Y estoy asombrado al saber que un gran número de ministros y creyentes y denominaciones completas sostienen férreamente la doctrina de la predestinación divina y que la persona no tiene participación ni derecho alguno, ni capacidad, ni oportunidad para elegir entre su propia salvación o perdición. Afirman que solamente Dios toma la decisión sobre quién se va a salvar y quién se va a perder, y niegan completa y rotundamente la existencia del libre albedrío. Dios ya determinó previamente desde antes de la fundación del mundo. Es lo que la doctrina calvinista, como vamos a ver más tarde, llama la elección incondicional. Después vamos a ver el famoso tulip, de tulipán, que es el anagrama de las 5 doctrinas fundamentales del calvinismo. Después vamos a ver eso, si da tiempo hoy, si no, pues será el domingo siguiente, si el Señor lo permite. Bien, o sea que dice la doctrina de la predestinación, que Dios ya decidió de antemano quiénes se van a ir al cielo, llamados los electos, y quiénes se van a ir al infierno, y les llaman los réprobos, los electos y los réprobos. Si esto es así, los réprobos, los que Dios destinó para condenación, ¿qué le pueden decir al Señor en el día del juicio final cuando estén frente a Él? Señor, ¿yo qué culpa tengo que me hayas destinado para la perdición? Me negaste de antemano la oportunidad para salvarme, al igual que la mayor parte de la humanidad. Porque Cristo dice, entren por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De manera que tú a mí me seleccionaste para perdición, no me diste la oportunidad para escoger la salvación. Señor, le seguiré diciendo a esa persona, no tengo la culpa ni responsabilidad de estar ante tu trono y tu presencia en este juicio condenatorio. ¿Por qué me destinaste a mí para la perdición y a otros para la salvación? ¿Yo qué hice? ¿Te caía yo gordo, Señor? ¿No? Con todo el infinito respeto que me mereces, permíteme expresarte que tu decisión me pareció arbitraria e injusta. ¿Ustedes creen que Dios pueda tomar decisiones arbitrarias e injustas? ¿Ustedes creen que Dios pueda ser arbitrario e injusto? Jamás. Dice la Escritura en Salmo 89:14 que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. Si Dios fuera injusto, no sería Dios. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Los que creen en la predestinación afirman que la persona previamente señalada por el Creador para perderse, nada puede hacer para evitarlo, nada puede hacer para salvarse. Y también afirman que las personas predestinadas por Dios para irse al cielo, nada pueden hacer para evitarlo, porque nadie puede ir en contra de los preceptos y voluntad del Todopoderoso. Es lo que se llama la gracia irresistible, y si un electo se pierde, sería como un fracaso para Dios, y Dios no puede tener fracasos. Le llaman la gracia irresistible, la I de tulip, en inglés, ¿no? La irresistible gracia. Las personas que creen en la doctrina de la predestinación te presentan algunos argumentos que,
Si no estás lo suficientemente avesado en las Escrituras, esos argumentos podrían parecer convincentes y podrías terminar creyendo estas enseñanzas. En otras palabras, y hablando en términos coloquiales, podrías irte con la finta. Si me preguntan mi opinión personal, les reitero que estoy completamente convencido, yo, Jesús Chapa, estoy completamente convencido de la existencia del libre albedrío, de la libre elección concedida por Dios a la persona para decidir por su futuro eterno, y rechazo abierta, rotunda y contundentemente y terminantemente la doctrina de la predestinación. Hablando abiertamente, me parece injusta. Si te está molestando lo que estoy diciendo, tú que estás escuchando esta grabación, no le apagues, escucha hasta el final y vas a encontrar claras razones del porqué de mi postura teológica. Voy a presentar argumentos bíblicos abundantes, claros y contundentes para respaldar mi manera de pensar. Me es difícil creer que tantas personas acepten y piensen que un Dios justo y santo como es, pueda predestinar a gente para perdición eterna. Yo no lo acepto y jamás lo haré, pero no baso mi opinión, no baso mis razonamientos personales, no baso mi opinión en razonamientos personales, sino en argumentos bíblicos sólidos, los que iremos analizando paso a paso en esta plática. Bien, de manera que los argumentos vamos a irlos analizando paso a paso en esta plática. Los defensores o promotores de la doctrina de la predestinación te presentan ciertos argumentos escriturales, pero estos versículos o estos pasajes están mal interpretados, incompletos, están sacados de contexto o bien mal traducidos. Y son completamente refutables con la misma escritura. Pero además, los defensores de la doctrina de la predestinación solo te presentan una cara de la moneda. Es como si te narraran solamente el primer tiempo de un partido de fútbol, donde un equipo va ganando 1-0. Y ya no te dicen que en el segundo el otro metió 3 goles y ya no recibió ninguno. Y ganó 3-1. Y te dicen, no, pues así como que quedó el primer tiempo, así es el resultado, ¿no? ¿Se vale? No, hay que presentar las dos caras de la moneda, hay que presentar el partido hasta el final. Bien, así que según la doctrina de la predestinación y la no existencia del libre albedrío, Dios creó robots de carne y hueso, sin capacidad para decidir. Veamos el pasaje favorito de los que definen la doctrina de la predestinación y niegan el libre albedrío. Ya lo habíamos visto. Otra vez, por favor, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, visto así, podría parecer, al final cualquier comentario, por favor, visto esto así, podría parecer que efectivamente existe una predestinación divina, que Dios ya definió de antemano los que habrían de ser salvos y por lo tanto quienes no. Pero aquí hay una cosa muy importante, la clave de toda la confusión, ¿saben en dónde está? En la traducción del término predestinó. ¿Quieres ponerlo otra vez, por favor?
en la traducción del término predestinó, predestinación. Esta es la clave y el inicio de toda la confusión, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora, en realidad, si nos vamos al idioma, ya lo puedes quitar, si nos vamos al original griego, la palabra predestinó, predestinar, como fue traducido predestinar, en griego es proorizo, con doble O y con S, proorizo, pero no significa predestinar, significa convocar o invitar, como cuando te invitan a una fiesta, a una reunión, a una cena. Convocar o invitar no significa predestinar. Es muy diferente convocar o invitar que predestinar, ¿no les parece? ¿Verdad que sí? Bien, entonces, como debe decir en realidad, es a los que antes, ¿puedes ponerlo otra vez? A los que invitó, a estos también llamó, a los que convocó, a estos también llamó, no predestinó. Y ahorita vamos a ver por qué dice predestinó. Porque donde la Biblia, ya lo puedes quitar, debe decir convocó o invitó, dice predestinó. Y ahí es donde ya tenemos que entrar a la historia. Porque predestinó es, como dice, la traducción de la Biblia en latín llamada o conocida como la Vulgata, hecha entre el siglo IV y V por un teólogo llamado Jerónimo, mejor conocido como San Jerónimo. ¿Sí? Él fue el que hizo la primera traducción al latín, del hebreo y del griego al latín, la Vulgata, Jerónimo. ¿Y por qué la Biblia Vulgata en lugar de predestinar, dice predestinar en lugar de convocar o invitar, que sería lo correcto? Bueno, para ver por qué dice así esta traducción, tenemos que ir a la historia de otro teólogo llamado Agustín de Hipona, el famoso, o mejor conocido como San Agustín, nacido en el año 354 en Argelia. Fue el primero que sugirió y preconizó y divulgó la doctrina de la predestinación por Dios para salvación o perdición, y negó el libre albedrío. Antes de Agustín de Hipona, a ningún teólogo cristiano se le había ocurrido creer, ni enseñar, ni escribir que existía la predestinación de unos para la perdición y otros para la salvación. A nadie. Agustín de Hipona fue el primero en preconizar esta idea. Pero ¿cómo fue que Agustín llegó a tal conclusión de la predestinación? Porque aquí está la clave que va a explicar todo este conflicto. Recordemos que un tiempo Agustín, antes de convertirse al catolicismo, fue ateo y además llevaba una vida completamente disipada de libertinaje sexual y lo que ustedes quieran, ¿no? Era terrible el Agustín. Y un día, pues ya cree en Dios, se hace católico y todo, pero antes, en su ateísmo, cuando todavía era ateo, se hizo un experto en filosofía, sobre todo filosofía griega, fundamentalmente de los grandes filósofos griegos del siglo V antes de Cristo, el siglo V de Pericles, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sobre todo se hizo un gran discípulo y ferviente seguidor y creyente de las enseñanzas de Platón, era su filósofo favorito. Agustín de Hipona era un experto platonista y resulta que el tal Platón era un ferviente creyente en la predestinación de los humanos. Ya vemos por dónde va la cosa, ¿verdad? ¿Sí? Y Agustín fue un platonista consumado.
la creencia de la predestinación de Platón, ustedes la pueden ver muy claramente si leen el libro que escribió ese filósofo griego que se llama La República, que todavía se puede conseguir en las librerías. En La República ven que Platón creía en la predestinación. Yo sé que no lo van a leer, no van a sacar ningún provecho, pero todavía se puede comprobar. La República se llama ese libro que escribió Platón. Así que Agustín estaba fuertemente influido ¿por quién? Por Platón. Filosofías humanas. Pero eso no es todo. Agustín no solamente era un filósofo platonista, sino que además era un docto y experto en mitología, sobre todo griega, en cuyas leyendas se enseña, o se enseñaba, que los humanos estaban predestinados por los dioses para cierto destino. Lean el ejemplo de Edipo, por ejemplo, que tenía una predestinación espantosa y por más que quiso cambiarla no pudo, porque ya estaba predestinado por los dioses. Entonces, según la mitología griega, los dioses te predestinan para algo y no puedes hacer absolutamente nada para cambiar ese destino. Se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir, porque es un designio que viene de lo alto. De manera que Agustín tenía la mentalidad que de la predestinación platónica y de la predestinación de la mitología griega, filosofía y mitología. ¿Se dan cuenta, hermanos? Más tarde, Agustín de Hipona se convierte al catolicismo, pero ya se había convertido en filósofo y experto en mitología griega, previamente. Una vez católico se hace sacerdote, llega a obispo y también se hace teólogo. Pero una vez convertido al catolicismo, en clérigo y en teólogo, nunca abandonó su filosofía platónica ni su mentalidad griega. Ya vamos por ahí, nos va cayendo el 20, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Bien. De manera que ¿de dónde tomó Agustín la mentalidad de la predestinación de los humanos? De la filosofía y la mitología griegas. ¿Qué les parece? Ahora, son disciplinas completamente ajenas a la Biblia. ¿No es así? Bien, continuando con la historia para ver por qué la Biblia dice que Dios predestinó en lugar de convocó o invitó. Sucedió además lo siguiente: existió otro teólogo contemporáneo de Agustín, nació más o menos unos 10 años antes que él, Jerónimo, conocido como San Jerónimo. Se conocieron, tuvieron una buena amistad, intercambiaron muchas ideas teológicas y Agustín influyó mucho en la manera de pensar en la teología de Jerónimo y terminó haciendo que Jerónimo creyera también en la predestinación. ¿Por influencia de quién? De Agustín de Hipona. Terminó creyendo Jerónimo en la predestinación y negando el libre albedrío, al igual que Agustín. Jerónimo también terminó con la mentalidad combinada entre Biblia, filosofía y mitología griega. Y aquí viene algo interesante, hermanos. Ese llamado San Jerónimo fue el que hizo, ya les dije, la traducción de la Biblia del griego y hebreo al latín, conocido como la Vulgata. Y cuando Jerónimo está traduciendo y llega al pasaje de Romanos 8:29, donde dice que Dios convocó, lee la palabra proorizo, que significa convocar o invitar, y le pone predestinó. ¿Ya se dan cuenta de dónde vino el error? ¿Y en dónde nace la confusión? ¿Sí? Clarísimo. Entonces debe decir, a los que Dios invitó, convocó, también llamó, no predestinó. Allí nació toda la confusión, hermanos. Por eso les dije que en esta ocasión teníamos que irnos a la historia y teníamos que irnos
al idioma original en el que está escrito el texto. ¿Por qué lo tradujo José Agustín Jerónimo? Porque ya tenía lavado el cerebro con las ideas de Agustín de Hipona. Ahora, por desgracia, los hermanos Reina y Valera, los que tradujeron la Biblia que usamos casi todos los cristianos, cuando traducen Romanos, no se fueron al idioma original griego, sino a la Vulgata. Y como ya estaba predestinó en latín, pues le pusieron predestinó en español. Y la Biblia que tradujo Lutero al alemán también fue de la Vulgata y le puso predestinó. Y los que la tradujeron al inglés también usaron la Vulgata y le pusieron predestinó. Y así nació todo este relajo, confusión. Qué bueno que tenemos argumentos para saber dónde nació todo esto, ¿no? Bien. De manera que se basaron en la Vulgata, una mal traducida versión, un pasaje mal traducido. Pero gracias a Dios que existen muchos elementos en la Biblia que demuestran que tal predestinación no existe y muchos argumentos que respaldan la sana doctrina del libre albedrío. Repito, priorizo significa convocar, invitar. Así que significa que Dios les extendió los brazos para salvación, les dijo, vengan a mí, los invito a ser salvos, los convoco. ¿Verdad que es muy diferente convocar que predestinar? Bien. Pero miren lo que dicen los defensores de la doctrina de la predestinación, Mateo 24:31, por favor. Mateo 24:31. Estos le dicen los defensores de la doctrina de la predestinación. Dice Cristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está, y juntará a sus escogidos, ¿ya ven? Dios tiene sus escogidos, y si Él ya los escogió, pues ya los escogió, y si tú no eres de los escogidos, pues pobrecito, pero ya te perdiste. Momento. ¿Quiénes son sus escogidos? Vamos a Mateo 22, 1 y 5, por favor. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, al 5, por favor, hasta el 5, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Ese rey a quién está representando? A Dios, a nuestro Creador, ¿verdad? Y envió a sus siervos a llamar a convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué? No quisieron venir. ¿A quiénes invitó? A todos. Vamos al 5. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Al 5, por favor. Ahí está la invitación. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Ahora del 8 al 10, nos pasamos al 8, por favor. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convocados no eran dignos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron. Vamos hasta al 9 y 10, por favor. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a quiénes? A cuantos halléis. No importa si son pobres, ricos, ciegos, lo que sea, paralíticos, al que quiera, a todos. A cuantos halléis. Y saliendo por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. No hubo discriminación. Y el 14, por favor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Entonces, ¿a quién les llama Dios mis escogidos? A los que invitó, pero que aceptaron ir. La convocatoria, ¿para quiénes fue? Para todos. ¿Quiénes fueron los escogidos? Los que aceptaron. ¿Dios a quién invita a la salvación? A todos. ¿Quiénes son los escogidos? Los electos. ¿Quiénes son los réprobos? Los que rechazan. Pero la invitación es para todos. Todos los que quisieron ir, a ninguno le negó la entrada, no importaba la condición. Bien, el Señor quería que todos fueran, a nadie le iba a negar la entrada. Y ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que muchos no aceptarían la salvación ofrecida por Dios por medio del Mesías. Volvamos a la historia de Agustín de Hipona, cuya teología es una filosofía cristianizada mezclada con mitología griega. Es una combinación muy extraña, ¿no? Pero la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No dice hable conforme a la mitología griega, conforme a la filosofía humana. Colosenses 2:8, por favor. De manera que ya vimos que la teología de Agustín no era una teología bíblica pura. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No te van a enseñar conforme a las filosofías de los hombres, ni conforme a mitologías griegas, ¿o sí? ¿Nos vamos a tragar ese anzuelo? Yo no, hermanos. Gloria a Dios. Bien, ¿qué pasó después con esta doctrina de Agustín de Hipona de la predestinación? Recordemos que la dio a conocer entre los siglos 4 y 5. Tuvieron que pasar muchos siglos, 11, hasta que un teólogo suizo holandés llamado Ulrich Zwinglio, mejor conocido como Ulrico Zwinglio, que nació un año después que Lutero. Zwinglio nació en 1484, simpatizó con la doctrina de Agustín y la empezó a preconizar, a divulgar, pero el que más difusión le hizo, el que más fuertemente la defendió, la divulgó, la defendió y hasta la adornó fue Juan Calvino, nacido en Ginebra, Suiza en 1509. Juan Calvino empezó a popularizarla. Fue un sacerdote que abandonó el ministerio sacerdotal, se convierte en teólogo, pero fue un ferviente creyente en la doctrina de la predestinación. Y dijo, las personas salvas, como ya están predestinadas para salvación, serán salvas, siempre salvas, porque no podrán hacer nada para cambiar el destino que Dios ya de antemano les determinó. Así que pueden caer en los peores pecados, caer en las peores maldades, jamás volver a arrepentirse y de todos modos se salvarán. Es lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos, la P de tulip. Ellos usan el tulip como mnemotecnia, ¿no? La perseverancia de los santos, conocida como la doctrina de salvo, siempre salvo. Porque Dios no puede fracasar en sus planes, ya te predestinó, para salvarte te salvas, hagas lo que hagas. Bien. A los simpatizantes de la doctrina de Calvino, de la predestinación y del salvo, siempre salvo, se les conoce como calvinistas. Pero más tarde surgió otro teólogo holandés llamado Jacobo Arminio, que nació en 1560. Él tuvo una teología completamente opuesta y dijo, no señores,
La predestinación no existe. Existe la libre elección, existe el libre albedrío. Se opuso terminantemente a la doctrina de Calvino y dijo que si la salvación no se cuida, se puede perder. A las enseñanzas de Arminio, o a la doctrina de Arminio, se conoce como arminianismo y a sus seguidores se les conoce como arminianos. De modo que cuando escuchen el término calvinistas y arminianos, ya saben cuáles son unos y cuáles son los otros. Yo no soy ni calvinista, ni arminiano, ni nada, yo soy cristiano. Pero yo creo en el libre albedrío y creo que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, hermanos. Amén. Bien. Entonces, ¿quién tenía la razón, Calvino o Arminio? Pero antes quiero que leamos otro pasaje que defienden los que, un pasaje en el que pretenden basarse los que creen en la doctrina de la predestinación y niegan el libre albedrío. Efesios 1, 3 al 5, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, hasta el 5. En amor habiéndonos predestinado, otra vez debe decir, invitado o convocado, invitado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Dios quiso convocarnos a todos a que seamos santos. Entonces dicen, ya ven, no lo quites, pone desde el 1, por favor. No, desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ese es el 4. Según nos escogió. Aquí el término escogió, si quieres ya lo puedes quitar, viene de la palabra griega eklegomai, con K, eklegomai, de donde viene la palabra eclesia o iglesia. ¿Qué significa eklegomai? Llamar aparte, convocar a ser diferentes de los demás. Como decía el apóstol Pedro en Pentecostés, ser salvos de esta perversa generación. Eklegomai, escoger, significa sacar de este mundo corrupto, santificar, consagrar a Dios, apartarlo para Él, decir, vas a dejar de vivir para este mundo que se ha corrompido y vas a empezar a vivir para mí. Eso es escoger, eklegomai, ¿sí? Tú sales de este mundo, aunque pisas este planeta, espiritual y moralmente ya no perteneces ni te riges por los principios de este mundo corrupto, malvado y pecador y podrido, ¿sí? Dios dice, yo tengo un grupo que ya no pertenece al mundo, ya pertenece a mí. Eso significa escoger, eklegomai, llamar a ser santos. ¿Quiénes somos llamados a ser santos? Dice Romanos 1:7, llamados a ser santos. Los cristianos somos llamados a ser santos. Eso es escoger, santificar. Pero ¿quién es el que decide? Nosotros mismos, exactamente. El apóstol Pedro invitó a todos en Pentecostés, sean salvos de esta perversa generación, sean de los escogidos, sean de los santos, formen parte de la iglesia. Él convocó a todos. ¿Quiénes quisieron? Se lee Pentecostés 3,000, al otro día 5,000. Los que quisieron tuvieron la puerta abierta para ser de los escogidos. Bien, para formar parte de la eclesia o de la iglesia, Por eso el Señor nos llama a sus escogidos. Veamos otro pasaje que usan los calvinistas para defender su doctrina. Primera de Pedro 1 y 2, por favor. Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas.
elegidos según la que presciencia, que Dios ya sabía de antemano quiénes aceptarían su convocatoria, su invitación para ser salvos. Presciencia en griego dice prognosis, saber por anticipado. De ahí viene la palabra pronóstico, prognosis, según su presciencia. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿Dios nos escoge o nos permite escoger? Las dos cosas, exactamente, nos escoge a todos, pero nos permite a nosotros escoger, elegir si aceptamos o no, exactamente. Respeta nuestra decisión, después vamos a ver eso. Ahora, los calvinistas, para defender la doctrina de la predestinación, te citan Juan 5, 15 y 16. Por eso es bueno hacer un exégesis, un análisis. Te citan, no, mira, ¿qué dice? Él te escoge, tú no lo escoges. Y por eso hay que hacer, Juan 15, 16, hay que hacer una buena hermenéutica. ¿A quién se lo está diciendo? Es una de las, cuando el Señor me concedió estudiar hermenéutica, por su gracia, recuerdo que uno de los puntos que abarca esta disciplina es analizar a quién se lo está diciendo el pasaje. Y no se puede aplicar a todos, ¿sí? Dice Cristo, a los apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ya ves? Él es el que te elige a ti, tú no lo eliges a Él. ¿Saben a quién le estaba hablando? A sus apóstoles, que Él había escogido. ¿Quién escogió? A ver, dijo Juan, quiero ser tu apóstol, Señor. No, Él escogió. Aquí está hablando, yo los elegí para que fueran mis apóstoles, exactamente. Está escogiendo para un ministerio. Lucas 6, 13, por favor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y ¿qué? Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces ahí sí, los escogió, ¿para qué? Para apóstoles, exactamente. Por eso hay que hacer una buena hermenéutica. También Dios determina quiénes van a ser los ministros, sus ministros. Por eso dice en Efesios 11:4 que unos, Efesios 4:11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Señor, yo quiero ser profeta. No, espérate. Señor, yo quiero ser pastor. No, espérate, el Señor es el que escoge los ministerios y los da por medio de los dones de su Espíritu Santo. Ahí sí hay una elección del Señor, pero no para salvación, sino para ministerio. ¿Eso está quedando claro, hermanos? ¿Sí? Entonces, Dios capacita, Dios da los dones, vienen del Espíritu Santo, pero para la salvación del alma, ahí sí, no hay discriminación. ¿Nos permite Dios elegir ser salvos o nos hace robots sin capacidad para decidir? No es nuestra opinión la que cuenta. Juzguen y decidan ustedes a la luz de la Escritura, que es la única que tiene autoridad, porque está inspirada por el Espíritu Santo. No nos vamos a basar en filósofos, ni teólogos o pseudoteólogos, ni en mitólogos griegos. Ahora vamos a ver la segunda parte, la segunda mitad del partido. Deuteronomio 30:19, para ver si Dios permite o no elegir. Dice el Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que viváis tú y tu descendencia. Escoge. Si la quieres escoger, perfecto. No te lo voy a negar, pero si no quieres, ahí te ves, pero la decisión es tuya.
Josué 24:15, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, escogeos a quién vais a servir. Cada quien va a decidir. Isaías 66:3, por favor. Dice Dios, el que sacrifica buey como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Qué dice Dios? Ustedes fueron los que escogieron sus propios caminos. Yo no los predeterminé para ustedes. Ustedes decidieron irse por el mal camino o por el buen camino. Más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Cómo? Claro, exactamente. Me recuerdan que al final demos unos 5 o 10 minutos para que cada quien pueda hacer los comentarios, porque pueden aportar algo importante. De modo que Dios predestina a unos para perdición y otros para salvación. Así que el Todopoderoso Dios ha decidido que algunas personas se salven y otras se condenen. Si Dios no hace distinción de personas. Deuteronomio 10:17, por favor. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Eso se le da a los testigos de Jehová también, que no creen que Cristo es Dios. Señor de señores, ¿a quién le llaman? A Jehová. ¿Y a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque son el mismo. Pero eso fue un paréntesis. Porque Jehová vuestro Dios es grande, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. ¿Qué significa? No hace distinción de personas, ni toma cohecho. Si Él predestinara, estaría haciendo acepción y entonces este versículo sería mentira, entonces toda la Biblia sería mentira. Y mejor nos vamos de aquí y nos regresamos al mundo. ¿Qué les parece? Y ustedes pueden leer lo mismo en Hechos 10:34, no lo vamos a poner ahorita. Ahora, la voluntad es que todos los hombres sean salvos. Habíamos leído primero a Timoteo 2, 3 y 4, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos, o algunos, que todos los hombres, el cual quiere que algunos hombres se salven y otros se pierdan. ¿Así dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué claro, ¿verdad? ¿No lo ven claro? ¿Dios predestina a unos para perdición? No. ¿Cómo puede pervertirse tanto una doctrina por una palabra mal traducida, por la influencia de la filosofía griega y la mitología griega en un hombre que se hace teólogo y que tuvo tanto peso y tanta influencia en la iglesia? Segunda de Pedro 3:9, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que se salven. Ezequiel 33:11, por favor. Dice, no, salió Esdras, es Ezequiel. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice Dios, no quiero que el impío se pierda, sino que se arrepienta, que se vuelva de sus malos caminos. Pero los calvinistas se dicen, la gracia salvífica de Dios no está disponible para todos los hombres, solamente para algunos. La gracia salvífica. Hermanos, yo creo más en la Biblia que Agustín de Hipona,
que a Ulrich Zwinglio, que a Juan Calvino y seguidores. Yo le creo más a Dios, yo le creo más a la Biblia, al Espíritu Santo que inspiró la Santa Palabra. Tito 2:11, por favor. Es que la gracia no está disponible para todos, dicen los calvinistas. Es una gracia limitada a algunos, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Porque la gracia de Dios se ha manifestada para salvación a todos los hombres. Otra vez. Hermanos, ¿quién tiene razón? ¿Agustín o la Biblia? ¿Calvino o la Biblia? La Biblia. La palabra, el Espíritu Santo, infalible. ¿Verdad que hay argumentos contundentes? Y eso que hemos visto solamente unos cuantos, hermanos. ¿Qué dice Jesucristo? Todos nos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel es todo aquel. No excluye a nadie. Hechos 10, yo se los voy a leer aquí para que sea más rápido. Hechos 10:43, nada más anoten. De Cristo dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos, otra vez. Hechos 10:43. ¿Qué dijo Marcos qué dijo Jesucristo? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, pero el que creyere, o el que yo predetermine que va a creer, como dijo Dios, el que quiera creer. Juan 6:37 dice Cristo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Señor, dame la salvación. No, tú estás predeterminado para la perdición desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres de los electos, tú eres de los réprobos. Permíteme, pero a ti sí te echo fuera, ¿eh? Yo no veo que mi Jesucristo diga eso. El Jesucristo en el que creyó Juan Calvino, tal vez. Pero el mío, yo creo en otro Jesucristo entonces. En el día de veras, en el único. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 6:37 dice Cristo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55:1. Ahora sí, ponemos Apocalipsis 22:17, por favor. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que, ¿qué? El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. El que quiera o los electos, ese grupo privilegiado y pequeñito que Dios predestinó. No, el que quiera. ¿Estás incluido tú? ¿Estoy incluido yo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él toca. Pero ¿quién abre? El que quiere abrir. Por ahí se dice, Dios no te va a tirar a la puerta. Y por ahí alguien dice que solamente tiene chapa por dentro. Él no te la va a forzar, ¿sí? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:23. Todo aquel. ¿Verdad que es muy claro? Pero ya que estás en Romanos, hijo, lo que pasa es que Dios invita, pero muchos se resisten. Romanos 10:21. Entonces Romanos 10:13 es, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:21, a ver si... Pero acerca de Israel dice Dios, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios les tenía extendidas las manos, vengan a mí, pero el pueblo ¿qué hizo? Se rebeló, dijo, yo tenía extendidas mis manos para que vinieran a mí y ellos no quisieron. Entonces Dios no rechaza, ¿verdad?
Dios no rechaza al hombre, el hombre es el que rechaza a Dios. Dios tiene sus manos extendidas constantemente. Muchos se resisten. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Dice, entren, ustedes tienen que entrar. Es un acto volitivo, una decisión nuestra. Invita a entrar a todos, pero a algunos no les permite la entrada. ¿Qué les parece? Porque no están predestinados para entrar. ¿Qué les parecería? Sería un gran contrasentido. Los calvinistas dicen, Cristo no murió por todos, solamente por los electos, no por los réprobos. ¿Entonces no murió por todos? Oye, qué raro. Yo creía que sí, porque mi Biblia dice que sí. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de algunos de nosotros, los pecados de los electos, de los preelegidos, no, los pecados de todos nosotros. El hecho, esto no murió por todos, sino solamente por los elegidos, es lo que la L de Tulip, que es la salvación limitada o el sacrificio limitado solamente para algunos, la expiación limitada en inglés, por todos nosotros. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. ¿Y por cuántos murió? Por todos, para que los que vivan ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por, otra vez, todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Desde Isaías ya había dado testimonio. De manera que tienen razón los calvinistas que dicen que Cristo murió solamente por unos cuantos y no por todos, o murió por todos. Por todos. Les voy a leer yo aquí ya para que sea más rápido. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, otra vez, todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos. Esto es 1 Timoteo 1:15. ¿Les parece si terminamos el domingo siguiente? Porque faltan muchos puntos, ¿sí? ¿Les interesa seguir viendo esto de la predestinación del libre albedrío y seguir rebatiendo los 5 puntos básicos del calvinismo, el famoso Tulip, que son la total depravación del ser humano que por sí mismo no es capaz de buscar a Dios, la ilimitado llamamiento, que significa que a los que llaman no se pueden resistir. O sea, la elección incondicional de los salvos es la U, de incondicional en inglés. La L, limitada redención, que es Cristo murió solamente por algunos. La I, de irresistible gracia, Dios te llamó para salvación, no te puede resistir. Y la P, la perseverancia de los santos, salvos, siempre salvos. Pero como nos faltan muchos puntos por estudiar, nos llevaría como 45 minutos, mejor nos vemos el domingo que entra con el favor de Dios. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara, es fiel, es confiable, es digna de crédito, Señor, porque tú la inspiraste. Y tú eres fiel y justo, Señor, tú no haces distinción de personas, tú no discriminas, tú no desechas a nadie, tú nos invitas a todos para la salvación. Te pedimos que tú ilumines el entendimiento de esas personas que se han dejado llevar por doctrinas diversas y extrañas a tu palabra, Señor. Doctrinas contaminadas con filosofías humanas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres.
que se han dejado llevar por pasajes de tu Biblia mal interpretados, pero te damos las gracias porque tu misericordia se ha extendido para todos nosotros. Tú nos has ofrecido tu salvación y nosotros la hemos aceptado, esa salvación gratuita, Señor. No hay ningún mérito en nosotros, solamente tenemos la gran necesidad en nuestro corazón de agradecerte con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestra actitud, con nuestro amor, con nuestra obediencia, esa salvación tan grande que desinteresadamente nos has dado, Señor. Te pedimos que saques a las personas de su error y que nos permitas seguir estudiando ese tema tan interesante y analizarlo solamente de acuerdo con tu palabra, Señor, que tú nos des cada día más luz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos despedirnos con gracias, hermano? ¿Sí? Gracias.